Saludos y bienvenidos todos una vez más a este espacio. De antemano, de mi parte, muchas bendiciones de Dios en este nuevo año 2020, para que el Señor les llene de su protección, su cuidado, su fortaleza. Vamos a comenzar este nuevo encuentro poniéndonos en la presencia de Dios. Pidamos su Santo Espíritu para que nos asista y acompañe. Y todo lo que compartamos sea para nuestro bien, para nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu protección, por tu cuidado, por la bondad que tienes para con todos y cada uno de nosotros. Te suplicamos que llenes de sabiduría, de entendimiento a todos tus hijos dispersos por el mundo. Especialmente te pedimos por nosotros que nos reunimos a través de este medio virtual para aprender más de tu santa palabra. Te lo pedimos con toda humildad y sencillez, Señor bendito y amado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta nueva oportunidad vamos a compartir el tema que concierne a una de las etapas más importantes del pueblo de Israel, como es la monarquía. La monarquía, que como su nombre lo indica, se refiere a la etapa en la cual el gobierno está afianzado en un monarca, en un rey. ¿Y cómo surge esto? Surge debido a que luego de la etapa de los jueces que ya habíamos comentado anteriormente, el pueblo de Israel, envidioso de cómo eran los pueblos vecinos invasores de aquel entonces, hablemos de los filisteos y otros más, van y se dirigen a Dios a través del profeta y le dicen: queremos un rey, al igual que los otros pueblos. Danos un rey, le dicen así a un profeta. Este profeta es el profeta Samuel. Vamos a hacer una pausa hasta ahí, pero ¿quién es ese personaje llamado Samuel? Es un personaje que hace muchos años, antes de que él llegara al mundo, su madre lo esperaba con mucha ansia. Específicamente, su madre era una mujer estéril que no podía tener hijos, pero ante tanta insistencia, ante tanta oración a Dios, pues recibió ese regalo de concebir y dar a luz un niño, el sueño de ser madre. Ese niño creció, pasaron algunos años y él se hallaba al servicio de Dios en el templo, porque su madre había hecho la promesa de que iba a entregar a ese hijo al servicio de Dios en el templo de Jerusalén. Cuando era niño entonces Samuel, una noche escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Él se levantó de la cama y fue corriendo donde el anciano, que era sacerdote del templo, y le dice: aquí estoy. Entonces el sacerdote le dice: ándate a acostar, yo no te he llamado. Y así ocurrieron 3 veces. Pero antes de eso, Elí, el sacerdote del templo, se dio cuenta que era Dios el que le llamaba, porque ya más de 1 y 2 veces había venido a visitarlo. Entonces, ¿qué le dijo? La próxima vez que escuches esa voz, di lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue a su cuarto y volvió a escuchar la voz, a lo que respondió como le enseñó el sacerdote de Elí, diciendo: aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Entonces fue la primera vez que Dios le dirigió la palabra, y conforme pasaron los años, él ya se convirtió definitivamente en un profeta del Altísimo, en un profeta de Dios. Entonces retomemos lo que comentábamos al inicio. Cuando el profeta Samuel ya era una persona adulta, en cierta ocasión el pueblo se le acerca y le piden que les dé Dios un rey, al igual que los otros pueblos, porque ellos también quieren tener la soberanía, quieren tener el ejército, quieren tener todo igualito a los otros pueblos, envidiosos de que ellos sí son capaces de conquistar territorio, etcétera, etcétera. Pero Dios, ¿qué les dice a las personas del pueblo a través del profeta Samuel? Lo que les dice es: no pidan un rey, porque los reyes someten a las naciones, les obligarán a pagar tributos. Yo soy su rey, Dios Todopoderoso. Pero ¿qué hizo el pueblo? Cerrado en su ilusión de tener un rey al estilo del mundo. No se conformaron con que Dios sea su líder, sino que quisieron asemejarse a los otros pueblos paganos. Entonces, ante tanta insistencia, y como Dios no nos obliga a nada, Dios respeta la libre voluntad, decidió: pues de una vez por todas ya, démosle a este pueblo un rey, ya que tanto lo están pidiendo. Y es ahí cuando
enviado por Dios, el profeta Samuel unge al primer rey de Israel, el rey Saúl. Este personaje llamado Saúl era un ciudadano común y corriente, era campesino, él cuidaba un rebaño de animales de la familia. En cierta ocasión se pierden algunos de sus animales, unas mulas, y él va en su búsqueda, pero eso estaba previsto por Dios para que en cierto lugar del territorio de Israel se encuentre con aquel personaje del que ya hablamos, el profeta Samuel. Se encuentra con él y por designio de Dios, obviamente pasan la noche en la casa de Samuel, cenaron y ahí Samuel le transmitió a Saúl el mensaje de Dios. Tú has sido escogido para ser el rey de Israel. Entonces le ungió como rey y pues pasó el tiempo, pasaron los años y él ejercía sus funciones. Pero había una condición. El rey de Israel tenía que obedecer a rajatabla lo que Dios le diga, porque obviamente Dios sabe lo mejor para el pueblo. Pero ¿qué pasó? Conforme pasaba el tiempo, Saúl se llenó de soberbia, él ya no quería obedecer a Dios. Un ejemplo más relevante, o mejor dicho, el ejemplo por excelencia, es el definitivo, cuando Dios le ordenó una determinada tarea. Pero ¿qué pasó? Saúl fue a cumplir esa tarea, pero tomó decisiones a su antojo, incluso se fue en contra de lo que Dios le había ordenado, haciendo las cosas a su gusto, viendo conveniencias personales. Y fue ahí cuando, después de tantas ocasiones en las que Dios ya le había perdonado, Dios definitivamente ya no le dio más oportunidades porque él las desperdició absolutamente todas. Y es entonces cuando Dios le dice al profeta Samuel que ya no piense más en Saúl. Voy a mandarte a que vayas a tal lugar y unjas a un muchacho al cual yo he escogido porque he mirado su corazón para que él sea el rey de mi pueblo Israel. Va allá y es entonces donde, después de ver a los hermanos de esa casa a la cual Dios le envió, el padre de familia de aquel hogar se sorprendió cuando, al ver a todos sus hijos varones, el profeta Samuel dijo que no, ninguno de estos es el elegido. ¿Tienes otro hijo? Y dijo, sí, pero es el menor y está cuidando el pasto. Es decir, le hacían de menos. Y ahí se cumple el hecho de que Dios mira el corazón. Samuel dijo, mándalo a llamar. Lo llamaron y en efecto, ese era. Le ungió como rey de Israel. Pasó el tiempo, pero obviamente Saúl no sabía de todo eso, porque de lo contrario hubiese enviado a ejecutar al profeta Samuel como venganza, porque Saúl ya estaba lleno de soberbia. Entonces, ahí viene uno de los relatos más impactantes de la Santa Biblia, que de seguro habrás visto en dibujos animados e incluso en películas, o te lo habrán leído en la Biblia, en la catequesis de algún momento, tus padres. Y es aquel relato en el cual David vence a un filisteo de gran altura, llamado Goliat. Era un guerrero experto en tácticas de combate. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 32 al 54. Esa historia que generalmente todos la conocemos, en la cual David, con una honda y una piedra, acabó con aquel gigante. Pasa el tiempo y el pueblo se empezó a dar cuenta que David tenía una gran importancia, era muy valiente, e incluso recitaban cánticos las mujeres del pueblo al regreso de la guerra, en donde decían que Saúl mató a 1000, pero David había matado a 10,000 filisteos. Y es entonces cuando el corazón de Saúl se llenó de soberbia, de orgullo y de ira, pero sobre todo envidia en contra de David. Y conforme pasó el tiempo, pues murió el rey Saúl a causa de su desobediencia por Dios, porque fue a combatir y ya no estaba Dios con él. E incluso, según dice la Santa Biblia, que Saúl en combate se suicidó, porque no quería que sus enemigos, que eran numerosos y estaban superando la batalla, lo asesinen y se burlen de él. Bueno, pretextos humanos, ¿no? Pero la cosa es que él se apartó de Dios, no fue un rey obediente. Entonces David definitivamente ya fue consolidado como rey de Israel, el legítimo rey en aquel tiempo. Pasó el tiempo, pero resulta que cuando ya David, después de muchos años de gobierno, tuvo una oportunidad, la oportunidad para ser fiel a Dios, y la desperdició. ¿Qué ocurrió? Él estaba en su palacio, él tenía ya todo lo que podía desear, un rey, pero se fijó en una mujer y cometió adulterio. Pasó el tiempo, obviamente Dios le perdonó porque él se arrepintió, pero el pecado no queda sin castigo y sin consecuencias. Dios perdona el pecado, pero
las consecuencias son inevitables. Hay que asumir las consecuencias de los actos. Y como dirá en la Santa Biblia, desgracias en la familia de David. Cuando ya tuvo varios hijos del rey David y llegaron a la etapa de la adultez, uno de ellos, Absalón, decidió rebelarse contra su padre. Se rebeló contra su padre, pero terminó mal, terminó muerto. Y un hijo es un hijo. Lloró amargamente la pérdida de su hijo, el rey David. Pasó el tiempo y más consecuencias se dieron. Pero cuando ya llegó a la edad, a la ancianidad, el rey David, después de tantas cosas y consecuencias que había pasado por su vida, obviamente Dios no se había apartado de él. Ahora vamos a analizar un aspecto de la vida de David, muy importante, y es una promesa profética, lo cual encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. En el capítulo 7 podremos encontrar cómo Dios, ante eso que sintió en su corazón el rey David, de hacerle un templo para Dios, Dios le da una respuesta a través del profeta Natán, porque el profeta Samuel para ese entonces ya había fallecido. Dios a través del profeta Natán a David le dice lo siguiente: tú me quieres construir una casa a mí, pues yo te construiré una casa a ti. Pero habla en el contexto del linaje, es decir, Dios consolidará el linaje, la casa de David de generación en generación. Y esa promesa llega hasta la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando es llamado Hijo de David. Es decir, que el reino de David es perpetuo según la promesa que Dios le ha hecho. De pronto, para que no haya dudas, todos sabemos de que Jesús es hijo de María. ¿Pero por qué le decían hijo de David? Porque su padre adoptivo, San José, era descendiente del linaje del rey David. Bien, eso espero que quede muy claro. Hasta este punto hemos analizado cómo los primeros reyes del pueblo de Israel tuvieron sus grandes equivocaciones. Eso nos da una enseñanza y una gran conclusión hasta este punto. Y es que Dios está cerca de nosotros, estará cerca del pueblo, cerca de la familia, siempre y cuando hagamos su santa voluntad. En el caso del hogar, un ejemplo muy práctico: si el padre y la madre hacen las cosas bien, Dios va a estar presente en ese hogar. Pero si los padres titubean en la perseverancia de la gracia de Dios, es muy probable que el maligno se meta en esos hogares y haga lo que mejor sabe hacer: matar y destruir. Siguiente punto: el pecado. El pecado que ya había nombrado hace un momento es una desgracia que acarrea muchas consecuencias. Y el pecado de los siguientes reyes que vinieron después de David, primero el rey Salomón. Recordemos la historia del rey Salomón, que él fue una persona muy sabia, porque es lo que le pidió a Dios: dame sabiduría, Señor. Y Dios no solo le dio sabiduría por haber pedido eso, le dio también gloria como ningún otro rey ha tenido en aquel tiempo. Pero ¿qué pasó? Su corazón se desvió porque Dios le había prohibido: no tomes para ti mujeres que sean paganas y extranjeras, porque ellas, al ser idólatras, harán que tu corazón se desvíe y busque adorar a otros ídolos, a esos falsos dioses. Pero ¿qué pasó? No hizo caso y no se arrepintió. En la Biblia no hay registros de que se haya arrepentido. En la Biblia, lo único que dice acerca ya del final de la historia del rey Salomón es que simplemente él se desvió, su corazón no hizo caso a Dios y se unió a otras mujeres paganas, e incluso da una lista de las cosas que él hizo edificar en honor de esos falsos ídolos, como Dagón y otros dioses de los otros reinos vecinos que eran idólatras. Pasa el tiempo y llegan otros reyes, descendientes del profeta Salomón. Entre ellos tenemos a Roboam y Jeroboam, reyes que también desobedecieron a Dios. Es decir, conforme pasaba el tiempo, los siguientes reyes del pueblo de Israel eran uno peor que el otro en sus pecados, principalmente la idolatría, de lo cual ya habíamos hablado en la anterior ocasión, sabiendo que había reinos vecinos que tenían sus ídolos falsos. Una de las consecuencias terribles que afectó al pueblo de Israel a causa del pecado de sus líderes fue la división del reino. Tenemos el reino de Judá y el reino de Israel. De lo que era uno solo, se dividieron por tantos conflictos y tantas cosas, pero principalmente a causa del pecado de sus gobernantes. Un ejemplo, o mejor dicho, el ejemplo de ejemplos de desgracias que vinieron como consecuencia del pecado, no solo del rey, sino de todo el pueblo, es la invasión terrible de varios pueblos. Hablemos del reino del norte. Los asirios invadieron el reino del norte en el año 721 a.C., es decir, una invasión ya definitiva y total para aquel tiempo. Y en el sur
la invasión por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año de 1587 a.C., luego de la cual fueron llevados como cautivos. El rey acabó con la vida, el rey Nabucodonosor de Babilonia acabó con la vida del rey de Israel, que también era un hombre pecador, obviamente alejado de Dios. Hasta este punto hemos visto entonces cómo las desgracias surgen a causa del pecado y la maldad del ser humano. Y no es novedad que si el rey de Israel en aquel tiempo cometía terribles equivocaciones, las consecuencias iban a afectar para todos los miembros del reino del cual él era líder. Y es como mencioné antes, en el hogar también. Y no solo en el hogar. Jóvenes, si ustedes son líderes de alguna pastoral, con el paso del tiempo lideran un grupo de jóvenes o qué sé yo, cualquier tipo de actividad que implique testimonio de vida, ejemplo de la gracia de Dios, no cometan lo que cometieron estos reyes, porque Dios pedirá cuentas no solo de sus equivocaciones, sino de las equivocaciones que fueron causa de su mal ejemplo. Así que debemos cuidarlos mucho. Y mucho más cuando nosotros lleguemos, según la voluntad de Dios, a ser padres, madres de familia. Ese es el llamado, a hacer las cosas bien. Lo que he mencionado entonces en este último punto, ya la invasión y todo eso, lo vamos a encontrar en los siguientes libros de la Biblia. Tenemos primera, segunda de Samuel, que habla de lo que les comenté al inicio de este video. Tenemos también los libros de Reyes, los libros de Crónicas. Ahí van dando datos ya específicos de cada uno de esos muchísimos reyes que vinieron después y cómo su pecado fue acrecentando la desgracia para el pueblo. Obviamente entre esos reyes había uno que otro que hacía las cosas bien, pero duraba un tiempo y otra vez con el nuevo rey se cometían barbaridades. Eso lo encontraremos entonces en los siguientes libros, Esdras, Nehemías. También tenemos el libro del profeta Jeremías, que es el profeta que vive justo en aquella época cuando Babilonia invade el pueblo de Israel. Honestamente es algo muy interesante también, muy interesante de leer y aprender, pero sobre todo sacar enseñanzas para nuestra vida. Finalmente, luego de que hemos analizado este punto, vamos a compartir las preguntitas para que en casa las desarrollen. Primero, ¿qué miró Dios al escoger a David? Segundo, vas a leer Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 32 al 54. Y vas a responder qué es lo que más te ha impactado. Tercero, vas a leer Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Y vas a responder, ¿cuál fue el principal error de Salomón? Pregunta 4. ¿Cómo afectó el pecado de Salomón al pueblo? Quinto, ¿cómo puedes evitar cometer los errores de Salomón? Estas preguntitas, resuélvelas en tu casa con total sinceridad, con responsabilidad, ya que es importantísimo que nosotros como hijos de Dios tengamos muy claro el proceso, la cronología de la historia de la salvación. Bien, dicho esto, vamos a ponernos en la presencia de Dios para despedirnos, sin olvidarnos de pedir por nuestro párroco y por todos los sacerdotes de la diócesis de Ambato y del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, ¿cómo no darte las gracias por tanto amor y tanta misericordia? Líbranos de la muerte, de caer en las tentaciones, Papito Dios. Danos una nueva oportunidad. Dame una nueva oportunidad, Señor, te lo suplico. La confesión, dámela, Señor. La Eucaristía, los sacramentos. No permitas que partamos de este mundo sin esas gracias. Te pido por el alma, Señor, de las personas que ya han partido a tu presencia y quienes estamos aquí en este mundo. Danos, te suplicamos, la gracia que viene de ti para nunca más pecar. En el nombre de tu divino Hijo Jesús, amado Padre Celestial, te lo pedimos, y por intercesión de María Santísima, nuestra Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga mucho y nos veremos en el próximo encuentro. Que así sea.